Quería evidenciarlo todo. Yo salí a buscar imágenes, a buscar evidencias y terminé siendo yo una propia evidencia de la situación que ocurría en Venezuela. Fui agredida el 24 de febrero del 2014 en las manifestaciones que se llevaron a cabo dentro del urbanismo donde vivo, en Isabelica. Estaba grabando las acciones bastante delictivas de la Guardia del Pueblo y la Guardia Nacional en contra de una manifestación que se llevaba a cabo allí. Ellos llegaron arremetiendo con armas de fuego y insultando a la gente, lanzando bombas lacrimógenas. Y bueno, yo estaba evidenciando todo eso, grabándolo con mi teléfono. Y yo me paro frente a uno que venía persiguiendo a uno de los muchachos y le digo, baja esas armas, baja esas armas. El tipo lo que me dijo, un guardia del pueblo, lo que me dijo fue, dame el teléfono, maldita perra, dame el teléfono, dame el teléfono. Yo me puse las manos hacia atrás escondiendo el teléfono y le dije que no se lo iba a dar. Él se acercó más a mí y me apuntó directamente con la pistola en la cabeza, con el frío de la pistola en la frente, y me dijo, dame el teléfono, dame el teléfono. Agarro mi teléfono y lo lanzo hacia la manifestación. Eso los molestó muchísimo a ellos y acto seguido me agarraron del cabello, me tiraron al piso, me patearon entre 3 funcionarios hombres de la Guardia del Pueblo y pidieron refuerzo. Y es cuando viene corriendo la funcionaria de la Guardia del Pueblo plenamente identificada, Josneidi Nayarí Castillo Mendoza, sargento segunda, activa en ese momento. Viene corriendo y es cuando ella me toma por el cabello y comienza a golpearme también. Me empieza a empujar y en ese momento me tira al piso y trata de inmovilizarme, mirándome a los ojos y con una sonrisa ciniquísima en su rostro. Se quitó el casco y comenzó a golpearme. Los funcionarios hombres que estaban allí, lo que le gritaban era dale duro Catira, dale duro Catira. Ninguno hizo nada por detener la acción. Y ella lo que hizo fue subirme, me cargó en peso y me subió en la moto. Me esposó y como yo gritaba mi nombre, porque yo estaba sola, yo gritaba mi nombre para que supieran a quién avisar o por lo menos a quién se llevaban. Ella lo que hacía era cachetearme, de hecho me rasguñó bastante la cara. Acto seguido llegamos al comando de la guardia y allí continuó ella insultándome, siempre me decía maldita perra, maldita escuálida. Ella, la funcionaria Josneidi Nayarí Castillo Mendoza. La Guardia del Pueblo lo que hacía era decirnos que nos iban a llevar hacia Desur. Desur es el destacamento de la Guardia Nacional que queda en el estado Carabobo, donde había sido violado Juan Carrasco. Ellos simplemente utilizaron esas palabras como para amedrentar. Van a ser trasladadas para Desur, ustedes saben lo que pasa allá, ustedes saben lo que pasa allá, quédense quietas, quédense quietas. Eso era básicamente lo que nos decía el psicoterror. Llegué golpeada a los calabozos de la PNB, tenía el hematoma en mi ojo, bastante inflamado, yo no lo veía, pero las muchachas me lo decían. Tenía arañazos en la cara y en el cuello producidos por la funcionaria cuando me trataba de callar y gritaba en la moto. Tenía rasguños y contusiones en todas las muñecas. Tenía morados en el estómago por los golpes que me habían dado con las botas de seguridad de los funcionarios. En la mañana siguiente, como a las 10 de la mañana, llegó un defensor del pueblo. Yo comencé a decirle al defensor que tenía que colocar y plasmar allí que yo había sido golpeada por la Guardia del Pueblo, que me habían violado mis derechos, que no me habían permitido acceso a ningún tipo de abogados, ni a mis familiares, llamada telefónica, ni mucho menos tratamiento médico. Y el tipo lo que me dijo, pero es que yo usted la veo perfectamente, y me miraba cínicamente, hasta sonreía. Yo la veo usted muy bien, está conversando, está de pie. Yo le decía, estoy de pie porque estoy conversando con usted, pero estoy adolorida, necesito un médico, necesito que me digan por qué me tienen aquí, porque no me han dicho ni siquiera qué delito los motivó a ellos, qué delito he cometido yo para que me tengan aquí. Él lo que hizo fue, ¿va a firmar o no va a firmar? Le dije, yo no voy a firmar esa acta. Y agarré el papel y por detrás le coloqué, me niego a firmar esta acta porque no quiere colocar nada de lo que le estamos expresando, estoy adolorida. Él lo que hizo fue rompió el acta y volvió a redactar otro. No tengo libertad plena y sin embargo, después de la audiencia de presentación, se dictó una medida cautelar sustitutiva de libertad donde quedé reseñada y donde quedé bajo un régimen de presentación cada 30 días. Mandaron a los colectivos fueron y golpearon mi casa, le tiraron piedras, quebraron los vidrios, echaron tiros, amedrentaron durante toda esa semana mientras yo estuve convaleciente. Y todo eso por simplemente ser una víctima que no se quedó callada. Yo le pido al mundo que coloque sus ojos sobre Venezuela. No crean que las cosas aquí han mejorado, porque tenemos una mayoría ahora representativa dentro de una asamblea.
Simplemente en Venezuela se han trasladado todo lo que es la represión a papeles. Se le ha dado un marco legal a cualquier acción delictiva de la Guardia del Pueblo, de la Guardia Nacional, de todos los funcionarios a través de leyes. Y eso nos pone a nosotros en una situación de minusvalía ante todo. Temo amanecer muerta en manos de los colectivos, porque las amenazas siguen latentes todos los santos días cuando uno sale a la calle.